Vamos a hacer un breve resumen de las técnicas de estimación que se ven en la unidad 1 de la administración de proyectos. En esta unidad de administración de requerimientos vamos más enfocados hacia la parte de ya sobre puntos funcionales que van a tener los diferentes software dentro del sistema. Vamos a los puntos que vamos a abarcar en esta unidad. Es la introducción, es decir, qué es un técnica de estimación. Después, estimación presentada en rangos, estimación por analogía, estimación por recomposición de componentes, calibración de los procesos y, por último, juicio de los expertos. Vamos a comenzar con esta introducción. No hay una garantía o una sola técnica que nos diga cuál es la mejor estimación. Hay que calibrar en base a muchos factores, variables como la empresa, equipo de desarrollo, factores ambientales de la organización, como qué tan lejos está, si es cansado para los empleados ir a laborar a esa empresa. Eh, Cada proyecto es totalmente diferente, entonces no podemos ver si que decir exactamente cuál va a ser el tiempo estimado que nos va a llevar a generar ese proyecto, ¿no? Tampoco existe una varita mágica para conocer con exactitud cómo estimar proyectos de software, pero trataremos de mostrar a continuación varias técnicas que serán de gran apoyo en el curso y no solo en la vida profesional. Ustedes durante ahora sí que en el campo laboral se van a enfrentar a muchas situaciones donde van a tener que hacer estimaciones muy buenas y estimaciones que deben de ser resueltas en un tiempo determinado. Vamos a comenzar con rangos y la estimación presentada en rangos no es presentar una sola fecha o un número determinado de horas. Es presentar dos o más rangos de estimación, ya que esta puede ser precisa, se precisa o puede ser encontrada dentro de estos dos rangos, ¿no? Eh, es decir, tú das un rango mínimo de lo óptimo que te tardarías en realizar un proyecto de sistemas o un rango máximo con un tiempo muy holgado que es el que te va a indicar hasta cuándo vas a terminar de realizar el proyecto. Dando estos rangos al cliente ya le das una idea de lo que es el proyecto y tiene muchas ventajas. Así que ya que no te comprometes con una estimación pequeña ni tampoco te ves holgado con una estimación tan larga. El cliente quiere ver una métrica antes de decir que sí se haga el proyecto. Y pues esa métrica se la podemos dar con esa técnica de rangos. ¿Ok? Por analogía, basados en otros proyectos similares que extrapolen los tiempos, se descompone el proyecto en tareas completas y después comparar contra otros proyectos. Es decir, si tenemos un proyecto para un cotizador financiero, para una empresa bancaria, y no sé, 1 o 2 años después nos llega un proyecto de la misma naturaleza para otro cliente, tratar de componer los requerimientos que quiere el cliente y decir, pues en el primer proyecto nos tardamos tantos meses en realizar esos componentes y ahora nos podemos tardar en realizar esos componentes, no sé, otros 2 meses, ¿no? Entonces es comparar de un proyecto entre otro. Es muy regular que en las organizaciones existan proyectos, biblioteca de proyectos, es decir, que se tenga un historial de proyectos terminados o proyectos no terminados, con todas las fases del proyecto documentadas. Eh, es decir, que la parte de estimaciones ya están documentadas, la parte de plan de trabajo también, análisis, diseño, todo ese tipo de fases ya están perfectamente almacenadas dentro de la biblioteca de la organización. Sería como una biblioteca de proyectos. El qué tanto estén documentadas depende directamente de la metodología que utilicen para ejecutar los proyectos. Algunos utilizarán CMMI, otros utilizarán Scrum, utilizarán Agile o RUP. Sin embargo, en base a los componentes, ustedes pueden decidir si los componentes son iguales y darse una idea exactamente de qué es lo de cuánto tiempo es el que se van a tardar para terminar esos productos de trabajo. Tiene muchas ventajas ya que puedes encontrar grandes lecciones que se han aprendido con el paso del tiempo, experiencia e incluso reutilización de algunos productos de trabajo.
Imagínense que existen componentes que ya están hechos muy bien, probados, testeados, documentados. Y el nuevo cliente les pide que hagan el nuevo, un nuevo componente, pero con muchas funcionalidades que tienen en un componente realizado. Entonces lo que ustedes van a hacer va a ser utilizar a lo mejor documentos, a lo mejor reutilizar código o reutilizar librerías de código. Eso sería muy útil para el proyecto y sería muy ventajoso para nosotros como consultoría. Pueden cambiar los tiempos debido a factores externos como en un equipo de trabajo o en la misma oficina para tener un buen parámetro de emisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor los que programaron esos módulos ya no existen dentro de la organización. Y hay que también tomar en cuenta ese nivel de conocimiento técnico que pueda tener la gente al momento de estar desarrollando. Quizá esos componentes se lo hicieron en 25 horas un programador con un nivel muy grande, un senior, y en este proyecto ya no existe ese desarrollador, está en otro proyecto con otro cliente y tenemos dos juniors o dos programadores medios. Nos habría que considerar mucho ese tipo de factores antes de dar una buena estimación. Pasamos a la composición y recomposición. Descomponer las tareas en procesos más pequeños, estimando con la gente que se va a realizar el trabajo. Es decir, tienes un componente que tiene, no sé, la forma, imagínate un pastel. Ese pastel lo vas a dividir en 6 trozos y tú le vas a decir a la gente, ¿sabes qué? ¿Cuánto tardas en hacer este componente, este trozo que lleva tantas características, ¿no? O sea, a lo mejor va a llevar una cereza, va a llevar una fresa, o algún dibujo, ¿no? Y después a otro equipo de trabajo le dices, ¿cuánto tiempo te vas a tardar por construir el centro, ¿no? El centro va a llevar partes de chocolate, partes de otro tipo de pan, que es totalmente diferente al otro componente. Lo que tienes que hacer es tomar en cuenta cuánto se tardaría cada equipo en realizar su componente para terminar de formar el pastel. Y después tienes que hacer un comparativo entre estimar el pastel completo y estimar el pastel por cada parte que le hayas dejado a tu grupo de trabajo. Por ahí se comenta que el sistema operativo Windows así fue construido. No tenían todos un pues por así decirlo, un repositorio completo de información. Sin embargo, en varias partes de Estados Unidos realizaban el software para hacer el panel de control, otros se encargaban de la interfaz gráfica, otros se encargaban de la interfaz con hardware. Entonces así fueron componiendo y descomponiendo los datos hasta que tuvieron un producto integrado como es Windows. Vamos a pasar a calibrar procesos. ¿A qué nos referimos con eso? Varios de los proyectos se descomponen por casos de uso, puntos de función, líneas de código. Eso también nos sirve para ver las estimaciones pasadas y comparar con proyectos pasados. Si ustedes se dan cuenta, se parece mucho a la analogía. Sin embargo, aquí ya están considerando los procesos como los casos de uso. Es decir, si en el primer proyecto solo tenías 4 casos de uso con 2 actores para un componente solo, y después en el segundo proyecto tienes un actor con 8 casos de uso, es totalmente diferente, aunque el proceso sea el mismo, aunque el componente haga lo mismo, es totalmente diferente. Por líneas de código. Las líneas de código son importantes. Por eso comenta que Windows tenía millones de líneas de código. Es igual, a lo mejor un componente, por lo menos de su naturaleza, se va a tardar o va a tener menos casos de uso y por ende menos código, o más casos de uso y más líneas de código. Sin embargo, no es totalmente igual, o sea, no es proporcional los casos de uso a las líneas de código. Sin embargo, imagínate que un caso de uso está tan complejo que tenga las mismas líneas de caso de uso, las mismas líneas de código que todos estos casos de uso. Entonces, todo ese tipo de procesos hay que estarlos calibrando para hacer una buena estimación. ¿Ok? El juicio de los expertos. Por ahí dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esa es la misma analogía. Hay gente con más experiencia en los proyectos y ellos tienen el feeling para darnos una buena estimación. Hay gente que te dice, sabes que un catálogo no sale más de 40 horas. 40 horas es mucho, 35 horas es mucho. Es porque ellos ya tienen muchos años de hacer este tipo de proyectos y nos pueden guiar, nos pueden dar su opinión. Por eso también es muy importante basarnos en este tipo de estimaciones, ¿no? Lógicamente no siempre hay que dejarle todo a los expertos y también proponer nuestros propios eh, tiempos de trabajo.
por esta parte de estimación. Vuelvo a recalcar, es un breve resumen y cualquier informe o duda que tengan sobre este material, ya saben mi correo mi dirección de correo electrónico. Gracias.